Dios les bendiga, hermano. Doy gracias al Señor por este privilegio que me ha dado, amén. Yo le quiero decir una cosa, hermano, que yo puedo sentir la presencia del Señor esta mañana. Qué bonito es cuando a veces a nosotros, como los que estamos trabajando para la gloria del Señor como diáconos, se nos hace difícil meternos en la presencia del Señor porque tenemos que estar pendientes a las demás, a los niños, a que no haya desorden en la casa del Señor, amén. Pero cuando yo estaba aprovechando el día de hoy, hermano, y decía, yo quiero meterme en la presencia del Señor y yo quiero salir diferente de aquí hoy. Y yo sentía una presencia de Dios ahí, hermanos, que la gloria sea para Dios y realmente, hermanos, hay que preocuparnos por las almas. Yo, como lo decía la vez pasada, hermanos, si nosotros tenemos el privilegio de poder predicar el Evangelio de Cristo, es para las almas, hermano, porque no lo hacemos para que nos vean ni sacar pecho de que nosotros somos mejores que otros, hermano, no. Una cosa que le doy gracias al Señor, que si me tiene a mí trabajando como diácono, hermano, yo no me creo más que nadie, hermano. La gloria es para Dios, yo me quiero hacer más pequeño, hermano, en la obra del Señor, para la gloria de Cristo. Así que, como les decía, le doy gracias a Dios primeramente por este privilegio que me ha dado. Y también le doy gracias al pastor también por tomarme en cuenta, porque, como decía el hermano que estaba aquí, no somos los mejores, los maestros, grandes maestros, pero si el Señor nos da esto, hermano, es la gloria sea para Dios. Y si quizás ven cuando traemos una enseñanza y no la hacemos como otras personas, hermano, pues lo que hacemos nosotros es buscar del Señor, hermano. Si el Señor nos da los temas, hermanos, es el Señor. Quizás la gente pensará que cuando traemos una enseñanza o algo es que lo buscamos en YouTube o por internet, y no es así, hermano. Nosotros lo traemos porque Dios nos da eso, hermano. Cuando yo tengo una inquietud de algo, la otra vez me encontré una persona en la calle y me estaba diciendo que si yo era bautizado en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, que si yo me había bautizado en el nombre de tres cabezas, me decía él. Y eso me llevó, hermano, a estudiar esto, que me puse a meditar. Yo dije, ¿cómo la gente anda engañando allá afuera? En estos tiempos, hermano, hay una doctrina de demonios que están allá afuera, y esto me decía que nosotros somos bautizados en un Dios de tres cabezas, decía él, que decía que Dios solamente es uno. Y lo que les traigo hoy sobre eso, hermano, sobre en nombre de quién podemos ser bautizados nosotros. Si es en el nombre, solamente en el nombre de Jesús, o es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor. En el mundo, hermano, nos damos cuenta que hay millones de religiones, hermano. Me puse a investigar y hay miles y millones de religiones, miles de religiones, alrededor del mundo. Pero lo importante es lo lindo, hermano, y me ponía a meditar esto, que nosotros, como decía el hermano, no estamos predicando religión. Nosotros predicamos a un Cristo que resucitó, a un Cristo que dio la vida por nosotros, a un Cristo que dio su sangre, derramó la sangre por cada uno de nosotros, aún por aquellos, dice que les traspasaron aquellas lanzas al Señor, aún por ellos. Les dijo, Señor, ten misericordia de ellos, le dijo el Señor en aquel tiempo, por estas vidas, hermano. Como dice, quiero ir al libro de Lucas para empezar. Libro de Lucas 24:46. Cuando lo tenga, me dice un amén. ...46... 24, 46, 47... La gloria sea para Dios. Pónganse de pie, hermanos, con reverencia a la palabra. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, así está escrito, y es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso les decía, hermanos, que nosotros estamos predicando a un Cristo resucitado, a un Cristo que dio la vida por nosotros, aún por aquellas personas, hermanos, que están viviendo en pecado. El Señor lo único que lo está llamando a las personas, hermano, a que vengan a que vengan al Señor, hermano. El Señor lo que quiere, hermano, es que las vidas, hermanos, que están viviendo en pecado, vengan al Señor. Como dice la palabra del Señor, de que eso es lo que estamos predicando, un Cristo de poder, hermano. Que un Cristo que nos rescató, hermano, por ejemplo, con mi vida, hermano, me rescató de un mundo, hermano, que yo me encontraba perdido, hermano. Que en ningún momento yo pensé que iba a estar parado en un lugar así, hermano, y la gloria sea para Dios. Que cada vez que me paro en este lugar, yo le he dicho algo al Señor, hermano, que quiero guardarme para el Señor, hermano. No me quiero parar aquí, hermano, todo sucio, porque como decía el hermano,
el enemigo viene a estorbar la mente, hermano, y a mandar aquellos dardos y dice, mira cómo le fallaste a Dios, mira cómo lo que está... No, hermano. Yo le pido, Señor, que cada vez que yo vaya a hacer algo para usted, Señor, me guarde y viva la palabra. Amén. Pero muchos se preguntarán, yo estaba escribiendo algo, hermano, yo no sé, creo que fue de parte de Dios, porque yo sentía, hermano, como que si alguien me estaba dictando lo que yo tenía que decir el día de hoy. De la nada me salía todo eso, hermano, yo escribiendo y escribiendo sin parar, hermano. La gloria sea para Dios. Entonces, pero muchos se preguntarán y nos dicen, ¿cómo realmente podemos saber que estamos en la verdadera, en algo real? ¿Cómo le podemos decir a la gente nosotros que nosotros estamos en la verdad? Yo creo que algunos de nosotros cuando andamos allá, puede sentarse, hermano, si cada uno de nosotros, los que vamos, hermanos, salimos por misericordia del Señor a evangelizar, hermanos, los han dicho. A mí me han preguntado muchas personas, ¿cómo yo puedo saber que estoy en la verdad? ¿Cómo yo puedo saber de lo que tú me estás hablando es verdad? Pero claro, hermano, la palabra es bien clara. La palabra nos dice, como le digo, este hombre me decía de que si yo era solamente bautizado en el nombre de Jesús, o si era bautizado en el nombre de Dios, de un Dios de 3 cabezas. En ningún momento él me mencionó los nombres de lo que los Padres, Hijo y Espíritu Santo, solamente me dijo si yo era bautizado en un Dios de 3 cabezas. Pero para eso, hermano, como les decía, ¿cómo podemos saber que estamos en la verdad, hermano? Yo quiero ir a un pasaje en la Biblia, en 2 de Juan 1:9. Amén, gloria a Dios. Quiero el libro de 2 de Juan 1:9 al 11. Y dice así, yo he escrito a la iglesia, 1:9 al 11. El 1 dice la palabra del Señor, que me había equivocado, es el 1:9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Mire la palabra, hermano, como les decía, que muchas personas preguntan, ¿cómo yo puedo saber que estoy en la verdad? La Biblia nos dice, hermano, ¿cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo es aquel que tiene al Padre, tiene al Hijo, dice la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros podemos decirle a una persona que lo que estamos haciendo, hermano, es realmente verdad lo que estamos haciendo? Como le decía, en estos tiempos hay tantas religiones, hermano, tantas mentiras, hermano, en estos tiempos, que lo que hacen es engañar a las personas que están afuera. Y como decía el hermano, quizás se meten, hermano, en eso, en la religión, y quieren meterle cosas a la persona, y la persona, como espiritualmente no está bien fortalecida, va y son engañados por estas personas, cuando les predican de esto. Por la palabra del Señor nos dice que esta es la doctrina de Cristo, es el que tiene al Padre, tiene al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Eso nos dice la palabra del Señor. Si alguno viene con alguna doctrina diferente, dice, por ejemplo, bautismo en el nombre de Jesús, es bíblico, yo sé que es bíblico porque la Biblia lo dice, que cuando Pedro se paró a predicar, les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús, y eso lo vamos a ver ahorita. Es bíblico, hermano, porque él me decía a mí, eso está en la Biblia, claro, está en la Biblia, en el nombre de Jesús. En la Biblia dice que sean bautizados en el nombre de Jesús para arrepentimiento de pecado. Pero realmente, hermano, la gente está tan equivocada, hermano, que no escudriña la palabra como es. Que lo entiende a su manera, que lo entiende a su forma de pensar, así como lo ve, así piensa que son las cosas. Pero no escudriña la palabra, hermano, no escudriña de dónde, por qué Pedro les dijo a ellos que se bautizaran en el nombre de Jesús. Quizás ellos no han entendido eso, hermano, y yo les he visto, hermano, a ellos. Son 2 personas, 2 muchachos que andan allá afuera. Y eso todos los días yo los veo en las calles, hermano, predicando. Quizás ellos tienen eso, hermano, ese amor por la vida, hermano, porque se andan evangelizando es para que quieren que las almas se vengan a Cristo. Pero lastimosamente quizás están, mejor dicho, no, quizás están realmente en algo erróneo. Están enseñando cosas que no están en la Biblia. Lastimosamente están hablando cosas que no están en la Biblia. Por eso, como lo dice, también quiero el libro de Hechos 2:38. Y aquí quiero entrar en el tema, en lo que traigo hoy. Aquí quiero entrar en el tema, como les decía, que podemos ser bautizados solamente en el nombre de Jesús. ¿O en qué nombre podemos ser bautizados? Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 2:38. Pero
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está claro. Aquí nos está diciendo que Pedro les dijo a ellos cuando le preguntaron: ¿qué podemos hacer? Bautícese cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, dice la palabra del Señor. Aquí nos dice que se bautice cada uno en el nombre de Jesús. También quiero ir también en el mismo libro, en el 2:1. Quiero meterme, hermanos, quiero que me entienda, que si no me entiende muy bien, pero espero que pueda expresarme bien y que me entienda bien lo que les quiero decir el día de hoy. Cuando Pedro les dijo a ellos, cuando llevó el primer discurso que Pedro llevó, les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús. Ahora quiero ir, ¿por qué Pedro en aquel momento se paró en aquel día? ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que estaban celebrando ese día ellos? ¿Qué es lo que estaba pasando ese día? ¿Por qué estaban reunidos todos ellos? Cuando se levantaron todas aquellas personas. Y dice en el 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Fue en el día de Pentecostés. Para nosotros el día de Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Cuando dice que estaban todos reunidos en el aposento alto y de repente dice que aparecieron lenguas a todos los que estaban ahí con el Señor. Digo, con los hermanos, con Pedro y todos los hermanos, los apóstoles. Dice que cuando estaban todos juntos unánimes, el don del Espíritu Santo se derramó en cada uno de ellos. Comenzaron a profetizar, comenzaron a hablar en lengua y se levantó todas aquellas personas y decían: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Será que estos están borrachos o qué está pasando con ellos? Decían las demás personas. Pero hermano, yo me puse a investigar. Yo no sabía tampoco, tal vez quizás alguno de ustedes sabe que para un judío, ¿qué es el día de Pentecostés para un judío? No es para un cristiano. Los judíos no son cristianos. Los judíos aparte, hermano. Los judíos es el pueblo de Dios. Cristiano es aquel que se convierte a Cristo. Si un judío se convierte a Cristo, él se puede ser llamado, pienso yo, judío cristiano. Muchos dicen así. Pero cuando un judío es judío, hermano, solamente cree en Dios, ese es judío nada más. Cuando se convierte a Cristo, pasa a ser de Cristo. Entonces, en la fiesta de Pentecostés me puse a investigar yo. Fue el día cuando dicen que celebran 50 días de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Y es cuando Dios entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, dice. Quizás más de alguno, como les digo, sabía esto. Yo no sabía, hermano, hasta ayer me di cuenta de esto. Que el día de Pentecostés para los judíos fue un día cuando el Señor dijo que les dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Que por eso ellos estaban unánimes en ese día, cuando llegaban todos de todas las naciones. Llegaban judíos, dice la palabra del Señor aquí también en el libro de Hechos 2, que llegaban prosélitos. Prosélitos son personas que vienen de otras partes a Jerusalén. Entonces dice que cuando esta gente venían a Jerusalén, ¿a qué venían a Jerusalén cada una de estas personas? Quizás venían de Egipto, la Biblia lo dice, venían de Egipto, venían de Etiopía, venían de Etiopía, de muchos lugares, pero venían a adorar a Dios. Ellos sabían a qué iban a Jerusalén. Ellos no iban a pasear a Jerusalén. Ellos iban a adorar al Señor, y lo vamos a ver en la palabra, que dice que ellos iban a adorar al Señor en esos tiempos. Por eso quiero, hermano, que me entienda lo que le quiero decir el día de hoy. ¿Por qué una persona puede ser bautizada en el nombre de Jesús? Eso es lo que le quiero decir el día de hoy. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que cada una de estas personas venían a Jerusalén a adorar a Dios. Porque las fiestas, hermanos, en Jerusalén, cada fiesta en Jerusalén, hermanos, son cuando el pueblo de Israel se llena de mucha gente. Aún todos aquellos judíos que se alejaron y se fueron a otras provincias, a otros países, dice que ellos regresan a Jerusalén en estos días. En estos días de la fiesta, cuando hay una fiesta, los judíos de otros lugares se van a Jerusalén a adorar a Dios. Y después de que pasa la fiesta, se van otra vez a sus ciudades. Pero siguen siendo los judíos que se han ido del pueblo de Israel. Entonces, cuando fueron los 10 mandamientos, cuando Pedro dio su primer discurso, lo vamos a ver en el 2:14. 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, aquí está, les dijo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Entonces ahí cuando el Pedro les comenzó a explicar qué lo pasó ese día. Estos varones no están ebrios, le dijo. Además decía, es la obra, no sé cómo, creo que les dijo, es la hora tercera del día, creo que les dijo él, cuando les dijo. Entonces, hermano, aquí en el 10 dice, quiero leer desde el 9,
como el 8, perdón, 2:8. Como pues los oímos, dicen cuando se manifestó aquel día de Pentecostés y comenzaron a hablar en lengua, entonces esto fue lo que dijeron ellos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí está hablando de muchos lugares, de muchas naciones. Partos, dice, medos, elomitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. La palabra del Señor, hermano, nos da a entender que no solamente habían judíos en ese día de Pentecostés. Yo espero que me está entendiendo, hermano, lo que le quiero decir. En ese día de Pentecostés dice que no solamente habían judíos, habían de diferentes lugares. Como dice la palabra del Señor, prosélitos. Como la palabra prosélitos dice, son personas que vienen de otras naciones a Israel. Entonces dicen que ellos estaban adorando en Israel ese día. Cuando Pedro se levantó y les dio el discurso a ellos, dice que Pedro les dijo, bautícense y arrepiéntanse en el nombre de Jesucristo. Como una persona, ahora le quiero meter en esto, hermano. Una persona, hermano, cuando una persona bautiza en el nombre de Jesús, y esto lo dice la Biblia, hermano. Por eso lo estoy llevando, hermano, en este mismo pasaje, para que entendamos por qué una persona puede ser bautizada en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, hermano, cuando todos ellos iban a adorar al Señor, todas las personas vinieron a adorar a Dios. Todos ellos que vinieron a adorar a Dios en ese momento a Jerusalén no eran cristianos. Creían en Dios, en el Dios que nosotros creemos. Creían en el Dios de Israel. Por eso ellos iban al pueblo de Israel a buscar al Dios, al pueblo de Israel. Entonces todas estas personas, hermanos, sabían quién era Dios, conocían de Dios, porque por eso iban al pueblo de Israel a buscar a Dios. Entonces cuando Pedro les dijo a ellos, bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Pedro les dijo en el nombre de Jesucristo? Porque ellos ya creían en el Padre. Pero no les pude decir a ellos, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podía decirles eso. Por eso Pedro les dijo, bautícense en el nombre de Jesucristo. Porque ellos ya creían en Dios. Ellos ya creían en el Espíritu Santo. Porque si lo leemos en el libro de Joel, dice que en aquellos tiempos será derramado el Espíritu de Dios. Entonces ellos sabían quién era el Padre y sabían quién era el Espíritu Santo de Dios. Pero no sabían quién era Jesucristo. No sabían que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro les dio el discurso y les dijo, bautícense en el nombre de Jesucristo. Y esto, hermano, como les decía, esto es las mentiras que meten allá afuera. Que dicen solamente en el nombre de Jesús. Pero si nos vamos en la palabra, hermano, y nos estudiamos este versículo 2 de la palabra del libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta por qué Pedro les dijo a ellos que se bautizaran solamente en el nombre de Jesús. Porque estaban, hermanos, sola gente creyente, que creían en Dios, que conocían de Dios, como les decía. Entonces Pedro les dijo, bautícense en el nombre de Jesús para arrepentimiento de sus pecados. Y les comenzó a dar un discurso, hermano, que dice que fueron más de 3,000 personas. Dice que fueron como 3,000 personas que se añadieron más, dice. Entonces yo digo, como dice la palabra, si dice que se añadieron más de 3,000, entonces fueron más de 3,000 personas que Pedro dice que se bautizaron ese día. Y ese día se bautizaron en el nombre de Jesús. Porque no un judío, hermano, no se puede bautizar en el nombre del Padre, porque ya sabe quién es Dios. Un judío no se puede bautizar en el nombre del Espíritu Santo, porque sabe quién es el Espíritu de Dios. Si un judío se convierte al cristianismo, él tiene que saber, como le decía, más adelante vamos a ver el libro, como cuando el eunuco estaba en su carro, dice cuando le apareció Felipe. Entonces, cuando un judío se convierte a Cristo, ese judío tiene que entender y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si él no acepta al Hijo de Dios, hermano, puede leer la palabra y puede ser como sea, él va a seguir siendo judío. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Por eso toda la gente, hermano, en aquellos tiempos venían a adorar a Jerusalén. Porque ellos pensaban, porque en ese tiempo, mejor dicho, solamente en Jerusalén se podía adorar. Porque todavía el Señor Jesucristo no había derramado su sangre y había dado su vida por nosotros. Eso fue como decía el hermano, cuando se rasgó el manto que dividía lo que era lo santísimo y lo santo. Dice que en ese momento, entonces era de ahí, hermano, cuando el Señor suspiró y dijo las últimas palabras y se rompió aquel manto y se rompió aquello que dividía. Entonces dicen, en ese momento nosotros tenemos la entrada al lugar santísimo, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos adorar en cualquier parte ahora. En el trabajo nosotros podemos tirar y adorar al Señor. En muchas ocasiones, hermano, a mí me ha pasado eso. Quizás en este trabajo que tengo ahora no, pero yo tenía otro trabajo, hermano, a las 10 de la mañana. Yo me tiraba hincado y no me importaba que me vieran.
Quizás eso lo he dejado a un lado. Pero no me importaba quién me viera, yo me tiraba, levantaba mis manos y adoraba a Dios en mi trabajo. Y no me importaba, y me hablaban y me decían cosas y no les hacía caso porque estaba adorando a Dios. Porque me pongo a pensar yo, hermano, tanta gente, hermano, hay personas, hermano, que adoran, hay religiones que adoran a su Dios, y donde quiera que ellos están, hermano, tiran su sábana y ahí se tiran a adorar a su Dios. Y lastimosamente, hermano, quizá lo que están haciendo, hermano, no está bien, mejor dicho, no está bien. Y nosotros, hermano, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ha rescatado, un Dios que nos ha libertado, y aún así, hermano, venimos a la oración y los venimos a sentar. Venimos a la oración y los venimos a dormir. Venimos a la casa del Señor y venimos a perder el tiempo. Muchos, quizás no todos, pero más de algunos. Y no nos ponemos a pensar, hermano, ¿por qué venimos a la casa de Dios? No nos ponemos a pensar, hermano, como estos días de ayuno. Y se hace difícil, hermano. Cuando está la oración, se hace difícil, hermano. No le digo que es fácil. No le voy a decir yo que yo soy perfecto, no, hermano. A mí se me hace difícil también. Pero mire, hermano, yo tengo esto y yo digo, cuando yo vengo a los servicios, hermano, y viene aquí a estorbar a mi vida, a querer decir que deja estar orando ya, deja estar orando. No, hermano. Yo lo que hago, me pongo a orar más, me levanto y me pongo a orar, hermano. Porque sé que ese es el enemigo. Lo que el enemigo quiere poner, hermano, es que haya una frialdad en la iglesia, hermano. Qué triste, hermano, entrar por una iglesia. Cuando usted entra a la iglesia y ve que, hermano, todo el servicio está apagado, hermano, y no se siente el poder de Dios. Eso se ve triste, hermano. Como decía el pastor muchas veces lo ha dicho. Él quiere que todo el tiempo, en todos los servicios, hermano, se sienta el poder de Dios. Y eso es lo que buscamos nosotros. Por eso, hermano, los ayunos por eso ponen los ayunos. Los ayunos no los ponen para que usted venga a aguantar hambre aquí, hermano. Y yo espero que entienda, hermano, que los ayunos son para que aquellas personas que vienen por primera vez, hermano, se reconcilien, que acepten al Señor, mejor dicho. Las personas, hermano, que vienen con problemas, hermano, salgan edificadas de este lugar. Por eso hacemos los ayunos, hacen los ayunos aquí, mejor dicho, el pastor. Para que las almas, hermanos, que vengan por primera vez a este lugar, salgan diferentes. Que si entra un matrimonio, hermano, a punto del divorcio, hermano, salga edificado y salga con aquello, hermano, que salga edificado y su hogar se mantenga en paz y amor, hermano. Porque eso es lo que hay en los hogares hoy en día, aquellos hogares que no tienen a Cristo. Lo que hay, hermano, es pelea, conflicto, odio. Eso es lo que hay en los hogares. Y eso, por eso, hermano, son las oraciones. Por eso son las vigilias, hermano. El Señor nos manda a nosotros que vigilemos en todo tiempo. Aquí hay dos vigilias al mes. Y venimos a veces, hermano, yo le digo la verdad a mi hermano, se cansa, hermano, uno se cansa. Pero yo cuando yo vengo, cuando siento ese cansancio y siento todo eso, yo lo que hago, hermano, es pedirle a Dios que me dé fuerza en ese momento. Amén. Entonces, como dice la palabra del Señor, cuando Pedro dio su discurso, solamente les dijo a los judíos, le dijo a todas aquellas personas que habían adorado a Dios, bautícense en el nombre de Jesús. Entonces yo, hermano, yo le quise decir a este hombre, la palabra del Señor nos manda, hermano, que la Biblia no es para contender. Que la palabra del Señor no es para contender con otras personas. Que la palabra del Señor nos dice, y también más adelante lo vamos a ver, que nosotros no podemos recibir a alguien que viene con una doctrina diferente, dice la Biblia. Que aún dice, ni lo saludáis ni le digáis bienvenido, dice la palabra del Señor, cuando viene con otra doctrina uno. Pero yo le decía a este hombre, mira, le digo yo con la Biblia te puedo demostrar por qué motivo se puede bautizar una persona en el nombre de Jesús. No una persona, un judío, mejor dicho. Una persona, hermano, que como estas personas que como estamos leyendo aquí, que venían de otros lugares a adorar a Dios. Por eso Pedro les decía, bautícense cada uno de ustedes, de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecado. No les dijo bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo, sabía lo que estaba diciendo. Pedro, hermano, era un hombre que era un siervo de Dios. Así también como cuando Pedro dio el discurso, dice que sabían quién era Dios. Por eso mismo, hermano, cuando ellos llegaban ahí, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Por eso Pedro les dijo en el 2:38, como les decía perdón, lo voy a leer otra vez. Como les decía en el 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí mismo Pedro le estaba hablando del Espíritu Santo. Pero les predicó de Jesucristo a él. Pero no les predicó del Padre. Pero no les dijo Dios, no les habló de Dios. En ese momento dice la Biblia que solamente les predicó de Jesucristo. Si usted va a su casa, hermano, y lee todo el libro, Hechos 2, hermano, todo el libro completo del 2, hermano, lo lee. Ahí se va a dar cuenta cuando Pedro estaba hablando, solamente predicó de Jesucristo. Y después lo que dijo él, para que se bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. En ningún momento le dijo en el nombre del Padre, no les dijo él. Entonces yo también quiero ir al libro, como le dice en el libro de Mateo, quiero ir a esto, hermano. Aquí vamos a encontrar, hermano, en el libro de Mateo,
28:19. Lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 28:19. Quizá, hermano, como le digo, no es algo no soy gran maestro ni me metí tanta en profundidad, hermano, pero espero que un poquito, hermano, con un poquito que escuche, hermano, lo que les digo, espero que lo pueda atesorar en su corazón y se lo lleve para su casa. Y si algún momento le sale alguna persona, por eso usted ya está edificado y sabe por qué se puede bautizar a una persona en el nombre de Jesús, que no lo pueden engañar. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 28:19. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor aquí está diciendo bien claro, ir a todas las naciones. Cuando el Señor, hermano, en otro pasaje, esto no lo busqué, no me recuerdo en qué pasaje está, pero cuando el Señor les dijo que primero, la mano, cuando ellos fueran a predicar el Evangelio, primero fueran a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Les decía el Señor a los que mandó a predicar el Evangelio. Y después dice, ir a salir de Jerusalén. Entonces, como dice aquí, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, hermano, el Señor les dijo, hermano, salir a todas las naciones. Eso nos incluye, hermano, a nosotros los gentiles. Nosotros somos llamados gentiles en la Biblia. Para los judíos, nosotros somos gentiles, porque éramos un pueblo apartado de Dios. Nosotros para Israel, hermano, para el pueblo de Israel, para los judíos que no son cristianos, para los judíos que no son cristianos, piensan que nosotros estamos apartados de la promesa de Dios, ¿no? Y ellos piensan que solamente ellos pueden ser salvos. Por eso, hermano, ellos rechazan el cristianismo. Por eso ellos rechazan, cuando usted le lleva a Jesucristo, lo rechazan, porque no aceptan al Señor. No aceptan que el Señor es el Mesías que ellos estaban esperando, que todavía lo siguen esperando. Entonces, cuando dice la palabra del Señor, ir y bautizarlos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí está diciendo que vayan a las otras naciones. No le está hablando del pueblo de Israel. Aquí está hablando que vayan fuera del pueblo de Israel. Que, hermano, aquí como nosotros, si una persona viene aquí y se convierte a Cristo, esa persona, hermano, se puede bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, si ella lo desea, si ella lo permite en su corazón. Si ella quiere bautizar, si esa persona se quiere bautizar, hermano, ahí lo que se quiere hacer, hermano, el bautismo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si un judío se quiere convertir a Cristo, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Si un judío quiere aceptar a Cristo en su corazón y confiesa con sus labios de que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano, ese hombre puede ser bautizado en el nombre de Jesucristo. No lo puede bautizar en el nombre del Padre, porque ellos ya conocen al Padre. Ellos ya conocen al Padre y conocen al Espíritu de Dios. Pero al Señor Jesucristo no lo han reconocido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lo siguen rechazando y, como les digo, siguen rechazando, hermano, lo que nosotros hemos creído. Ellos rechazan todo el libro desde Mateo hasta Apocalipsis. Ellos dicen que eso, hermano, para ellos no está bien. Dicen, para los judíos, hermanos, dicen que Jesucristo solamente es un profeta. Lo reconocen como profeta, pero no como hijo de Dios. Y aún así, sabiendo que era profeta, lo mataron. Pero también quiero ir al libro de Hechos. Y les quiero explicar también aquí, hermanos, por qué 8:26, cuando dice la Biblia que Felipe fue llevado por el Espíritu y que lo llevó a un lugar, dice, ve y desciende, dice, por aquella calle que desciende a Jerusalén, dice. Y lo mandó con un propósito, hermano. Entonces dice el libro de Hechos 8:26-38. Dice el 26. Y un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cadace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí, hermano, nos está hablando la palabra. ¿Por qué este hombre había llegado a Jerusalén? Este hombre había llegado a Jerusalén para adorar a Dios, pero este hombre no sabía quién era Jesús. Entonces dice más adelante en el 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él sabía, hermano, por eso les digo, estas personas, hermano, cuando llegaban a Israel sabían que iban a adorar a Dios, sabían quién eran los profetas, sabían lo que decían los profetas. Por eso cuando Pedro les dijo a aquellas personas, les dijo, hermanos judíos, les dijo, estos son como dice el libro de Joel,
que en los postreros tiempos derramará su espíritu sobre toda carne, les comenzó a decir Pedro, y les comenzó a explicar lo que dice en el libro de Joel 2:10 creo, 2:8 creo que, no me recuerdo muy bien. Entonces dice el 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Porque no entendía, hermano, lo que estaba pasando. Él, hermano, estaba leyendo el libro de Dios, del profeta Isaías, pero aún no entendía lo que decía esa palabra. Entonces dice la palabra del Señor que le dijo Felipe, y cómo, no, le dijo el etíope, perdón, y cómo podré si alguno no me enseñase. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla este profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí está, hermano, como les decía. Este hombre había llegado, hermano, de Etiopía. Dice la palabra del Señor que era un hombre que estaba a cargo de los tesoros de la reina de ese lugar. Entonces este hombre sabía lo que iba a Israel. Quizás, hermano, llevó oro para ir a dárselo al pueblo de Israel, para adorar a Dios. Quizás a eso iba. Entonces dice que cuando este hombre iba leyendo la palabra del Señor, en el libro de Isaías 53, habla de lo que padeció el Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo ellos no entendían lo que estaba pasando. Entonces dice que cuando este hombre comenzó a dar el evangelio, fue el evangelio de Cristo. Este hombre no le comenzó a hablar del Padre. Felipe no le comenzó a hablar de Dios, no le comenzó a hablar del Espíritu, le habló de Jesucristo. Entonces por eso mismo le dice, hermano, si crees con todo tu corazón, le dijo, puedes ser bautizado. Entonces él dijo, creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces este hombre, hermano, ahí fue yo me imagino, hermano, si creyó en Jesucristo, el Felipe lo bautizó en el nombre de Jesús. Porque si él sabía quién era Dios, si él sabía quién era el Espíritu Santo, pero más no entendía la palabra que dice, como dice en el libro en Isaías 53, que ahí nos describe cómo todos los padecimientos de Jesucristo. El profeta, dicen, hermano, muchos estudiosos que el libro de Isaías es un libro profético ¿cómo se dice? Del Mesías, que él solamente profetizó el Mesías. Como que, hermano, como que Dios le dio el entendimiento para profetizar, y él lo va a encontrar en muchos pasajes de la Biblia, hermano. Por eso habla de muchas veces del Mesías, que cuando nace, de quién nacerá el Mesías. Era profeta profeta mesiánico, le dicen mucho a él, porque él profetizaba sobre el Mesías. Por eso cuando este hombre estaba leyendo aquella palabra, dice que leía aquello lo que estaba leyendo del profeta Isaías de 53. Como cordero fue llevado y aún así no abrió su boca, dice. Y le preguntaba y le decía, pero ¿quién es este hombre? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del mismo o está hablando de otra persona? Entonces cuando dice la Biblia que este hombre le comenzó a hablar del Evangelio, le comenzó a hablar de Jesucristo. Yo imagino, hermano, que en ese momento, dice que él comenzó a predicarle desde esa escritura, desde ese momento cuando él los padecimientos del Señor. Yo imagino que este hombre le predicó, hermano, y le había dicho, ¿tú sabes lo que pasó en Israel? Sí sé, mataron a un profeta. Me imagino yo que le comenzó a describir eso. Pues ese profeta que tú dices dicen ser profeta, ese es el Hijo de Dios. Él fue llevado al matadero y no abrió su boca. Dice que cuando le escupían y lo golpeaban, el Señor nos maldijo, hermano. Dice la palabra que el Señor en ningún momento abrió su boca para insultarlos o decirles algo a ellos. La palabra del Señor dice que el Señor quedó mudo, hermano. Se quedó calladito, hermano. Le pegaban bofetadas, hermano. Le escupían. Lo golpeaban. Quizás, hermano, la única forma que abrió su boca era para decir, ay.
porque le dolía, hermano, los azotes y los golpes que le daban. Quizás solamente para eso abría su boca. Entonces, por eso el profeta, Felipe le decía a él, este hombre que habla el profeta Isaías, este hombre que describe el profeta Isaías es Jesucristo. Si tú crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes ser bautizado, le dijo Felipe. Entonces dice que en aquel instante aquel hombre descendió al agua y se bautizaron, dice, lo bautizó. Pero dice que desde que ellos descendieron del agua, dice que cuando él descendió del agua ya no miró a Felipe, porque fue traspuesto, dice, por el Espíritu a otro lugar. Amén. Entonces, como dice la palabra del Señor, hermano, que como les digo yo, hermano, espero que entiendan lo que les estoy diciendo. Que, hermano, buscando en la Biblia, yo me puedo dar cuenta, hermano, porque una persona o quién puede ser bautizado en el nombre de Jesús. Y quiénes pueden ser bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que yo entiendo, hermano. Si quizás, hermano, usted piensa que no es así, pues yo pienso que Dios a cada quien le muestra como. Si piensa usted que de esa manera, pues, hermano, gloria a Dios. Pero, hermano, yo con la Biblia lo puedo demostrar. Porque Pedro les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús. Porque a este es el pasaje que van primero ellos, hermano. A este es el pasaje que primero me van a mí. Entonces, ¿por qué Pedro les dijo, bautícense en el nombre de Jesús? Eso es lo primero que le preguntan a uno estas personas. Pero si, hermano, si nos ponemos a estudiar, como les dije, cuando esta persona me dijo, hermano, yo estaba ahí, hermano, en una vigilia. Me acuerdo que eso fue un sábado. En una vigilia me quedé aquí y ahí en esa esquinita, hermano, me puse a estudiar este pasaje, hermano. Me puse a meditar en lo que aquel hombre me dijo. Y me puse a buscar información ahí en esa esquina, hermano. Quizás duré unas 2, 3 horas. No sé, pero gloria a Dios, hermano, porque lo que Dios me dio, la gloria sea para Dios. Como les digo yo, hermano, no es que yo voy a sacar esto de una prédica de otra persona. No es que yo voy a sacar los pasajes. No, aquel está hablando de esto. Y comienzo a escribir lo que aquel hombre está diciendo, hermano. Esto uno lo hace, hermano, para la gloria del Señor. Porque uno tampoco no puede venir a tener cosas, hermano, de otras personas uno. Entonces la palabra del Señor nos dice, hermano, y solamente a los gentiles, a las personas, hermano, los que no estamos en la promesa del Señor, son los que se pueden bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como les decía, si una persona se arrepiente, hermano, y cree en Dios, si una persona se arrepiente, dice la palabra del Señor, hermano, cuando Pedro les dijo que eso era, hermano, cuando se bautizaran en el nombre de Jesús, iban a derramar los dones del Espíritu Santo sobre su vida. Dice, les dijo Pedro a los judíos, a todos los que estaban ahí, porque para todos es la promesa, dice, que el Espíritu se derrame y se meta en cada uno de vosotros. Eso es lo que le daba a entender el apóstol Pedro. Entonces, hermano, cuando este hombre, como les decía, hermano, cuando él comenzó a predicar de esto, hermano, imagino yo, como les decía, de que cuando Jesucristo les dijo, primeramente vayan a la casa de Israel. Cuando Jesucristo los mandó, hermano, y les dio potestad, dice, para sanar enfermos y aún levantar y resucitar un muerto, dice la palabra del Señor, que fueran primero a la casa de Israel. Imagino que el evangelio que ellos llevaban, hermano, era de Jesucristo, lo que Jesucristo estaba haciendo. Tú sabes que un profeta, decían ellos, resucitó un muerto. Sí, yo lo sé. Ese profeta es el Hijo de Dios. Me imagino que eso es lo que andaban anunciando ellos, hermano. Lo que andaban anunciando ellos era el Señor Jesucristo. Lo que el Señor estaba haciendo y lo que el Señor sigue haciendo y lo hará para siempre. Como nos dice, ahora quiero ir al libro de Juan 5, primera de Juan 5, 7. 5, 7 al 8. Primera de Juan 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, Primera de Juan 5, 7 y 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Mire, hermano, qué clara es la palabra, hermano. Aquí nosotros no podemos buscarle otra cosa, hermano, en la Biblia, porque la Biblia lo está hablando bien claro aquí. Y dice el 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. La palabra es bien clara, hermano. Como les decía, hermano, si nos ponemos a investigar, hermano, y querer confundir, hermano, como les decía, cuando esta gente, hermano, no sé qué será su pensamiento, hermano. No sé cuál será su forma de pensar. Si uno le va a este pasaje y le lee este pasaje, hermano, ¿qué pensarán estas personas que creen solamente en Jesús? ¿Qué van a decir? No, pero ellos se van a querer meter a lo suyo y les van a querer confundir. Pues la palabra es bien clara, hermano. La palabra dice que son 3 los que dan testimonio. Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Que es el agua,
El agua es el Padre, el fuego es el Espíritu y la sangre es Jesucristo. Porque Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Amén. La gloria sea para Dios. Esa es la palabra del Señor, porque 3 son los que dan testimonio. Quiero también ir al libro de Mateo 12:31. Esa es la palabra del Señor en Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Miren, amados hermanos, yo me ponía a meditar en este pasaje, hermano, cuando esta persona me comenzó a decir esto. La verdad, hermano, yo le estaba contando a un hermano que cuando fue una mistequita, hermano, que me encontré con este hombre y me entró una tristeza en mi corazón, hermano, y Dios lo sabe que no le estoy mintiendo. Que, hermano, no lloré porque realmente había mucha gente, pero se me aguaron los ojos, hermano. Yo le contaba a un hermano. Me dio una tristeza cuando él me comenzó a decir eso, hermano, porque solo me fui a este pasaje y me recordé este pasaje que dice la Biblia. Que toda blasfemia del hombre será perdonada. También lo vamos a leer en el libro de Lucas. Dice la palabra del Señor que toda blasfemia, si blasfemia contra el Señor, cualquier persona que blasfemia contra Jesucristo dice que será perdonado. Si tú blasfemas contra el Padre, será perdonado. Pero aquella blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Así que, hermano, yo les digo una cosa, hermano. Tengamos cuidado, hermano, cuando el Espíritu de Dios se mueve en la casa, hermano, en este lugar, hay que tener cuidado, hermano, cuando decimos que comenzamos a señalar, hermano, y a decir cosas que no son. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Porque la palabra del Señor dice que no puede ser perdonada esa blasfemia contra el Espíritu. Quizás hay una persona, hermano, que está aquí danzando en el Espíritu Santo y las demás personas, mira pero qué raro danza. Está blasfemando, hermano. El Espíritu de Dios, hermano, se mueve de cualquier manera. Como decía el hermano, el Espíritu de Dios no es un desorden, hermano. No es que el Espíritu Santo se va a mover y va a comenzar a patalear y a golpear todo el mundo, como decía el hermano. El Espíritu Santo es orden, hermano. El Espíritu Santo, hermano, cuando se mete en una persona, hermano, la persona está consciente de lo que está haciendo. Y, hermano, y esa persona puede andar brincando, hermano, y él con los ojos cerrados, hermano. Y él se va a dar cuenta que está danzando en el Espíritu, porque, hermano, esa persona no se va a quebrar ninguna pata. Decía un predicador, si aquella persona está danzando en el Espíritu, déjala. Que si está en el Espíritu, no se va a golpear. Pero si no está en el Espíritu, esa persona se va a caer y se va a rajar las patas y se va a rajar la cabeza, decía aquel predicador, hermano. Y eso es así, hermano. Yo se lo digo, hermano, porque yo sé, hermano. Cuando pasamos una experiencia, hermano, con el Espíritu, como decía el hermano, solo esa persona puede entender, hermano, qué se siente, hermano, en ese momento. Y si alguno ha tenido una experiencia, hermano, gloria a Dios por eso, hermano. Porque eso es tan lindo, hermano. Cuando uno recibe una experiencia de esa, hermano, qué lindo, hermano. Se llena uno, hermano, y sale como decía, hermano, tranquilo, hermano. Todas las preocupaciones y todo, hermano, lo que uno está pasando, se olvida uno de todo eso, hermano. Entonces también, como dice, quiero ir también al libro de Lucas 12:10, que es el mismo pasaje que estamos leyendo ahorita. Lucas 12:10 dice, a todo aquel que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, como les decía. Si usted blasfema contra el Señor Jesucristo, bueno, mejor dicho, de afuera, las personas que blasfeman contra Jesucristo, hermano, ese pecado se les va a ser perdonado, dice la Biblia. Pero al Hijo le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Hermano, allá afuera, quizás mucha gente, hermano, blasfema en el nombre del Señor, blasfema en el nombre de Dios, del Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice, hermano, que esos pecados se les será perdonado. Pero si blasfema contra el Espíritu Santo de Dios, hay otros pasajes, no me recuerdo dónde está, hermano, pero dice que no les será perdonado ni en esta generación, ni en la próxima generación, dice la Biblia, hermano. Qué tristeza, hermano, yo me pongo a pensar en eso, de que esta es mi forma de pensar, hermano. Si estoy mal, no sé, ¿verdad? Pero si una persona no siendo cristiana blasfema contra el Espíritu Santo, ese pecado no le va a ser perdonado. Eso es lo que pienso yo. En esta generación pienso yo que cuando dice el Señor así, es cuando aquella persona no conoce de Dios y blasfema al Espíritu Santo de Dios, no le va a ser perdonado. Si blasfema siendo aún cristiano, no le será perdonado todavía peor. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice bien claro, hermano. Y yo por eso les decía, hermano, cuando este hombre me decía estas cosas, me entristecí mi corazón y dije yo, Señor, tenga misericordia de él, porque a lo mejor él no sabe ni lo que está diciendo. Quizás él en su errónea, en lo que le enseñaron, la doctrina que él le enseñaron, pues está en estos pensamientos de que y estaba blasfemando contra el Espíritu. Porque él dice solamente el nombre de Jesús.
Y la Biblia nos habla bien claro y nos dice por qué una persona se puede bautizar en el nombre de Jesús. Aquella persona que cree en el Padre, como los judíos que creen en Dios y creen en el Espíritu. Como les decía, yo pienso así, hermano. Un judío, si se convierte al cristianismo, él puede ser bautizado en el nombre de Jesús. Porque él no cree en Jesucristo. Y en el momento que cree en Jesucristo, ese hombre puede ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, como les decía, no será perdonado ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios es clara, hermano. Y no podemos buscar, como les decía, no podemos, hermano, querer investigar, hermano, de otra manera, porque la Biblia de Dios nos habla bien claro. Como nos decía en el libro de Primera de Juan, que dice que son 3 los que dan testimonio en la tierra. Y ahí nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En la Biblia, hermano, en los evangelios, podemos encontrar, hermano, muchas partes en la Biblia que nos habla del Padre, nos habla del Hijo y nos habla del Espíritu Santo de Dios. Como cuando el Señor Jesucristo se estaba bautizando. Dice que del cielo escucharon un estruendo, una voz fuerte, potente, que le dijo: ese es mi Hijo amado. Descendió el Espíritu Santo de Dios en paloma y estaba el Señor Jesucristo que se estaba bautizando. Ahí, hermano, podemos encontrar la Trinidad de Dios. Y en muchos pasajes de la Biblia, hermano, que no los busqué, quizás no los encontré, como le decía, no, porque, hermano, el Señor le da a uno lo que el Señor quiere. Aquí, hermano, como dicen muchas personas, dicen, siervos inútiles somos. Porque, hermano, no podemos dar más de lo que podemos recibir, hermano. Si a otras personas, hermano, Dios les da esa sabiduría, hermano, de que se meten en profundidad, hermano, y dan unas enseñanzas bien bonitas, pues gloria a Dios por eso, hermano. Y entonces quiero ir también al libro de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y a eso es lo que yo les decía, hermanos, que quizás estas personas, hermanos, las enseñanzas o lo que les han dado a entender a ellos, hermanos, de que solamente bautizarse en el nombre de Jesús. Como les decía, que me decía este hombre que si hubiera bautizado en un Dios de 3 cabezas, pues que yo estaba mal, me dio a entender a mí. Y eso, hermanos, son doctrinas de demonios, hermano. Porque todo aquello que está en contra de la Biblia, hermano, como le decía la palabra del Señor, la doctrina de Cristo es aquel que tiene al Padre, dice la palabra del Señor, y tiene al Hijo. Esa es la doctrina del Señor. Pero, hermano, la doctrina, hermano, como dice la Biblia, hay doctrinas diabólicas, hermano, que vienen del mismo infierno, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Pero hay doctrinas, hermano, que vienen de parte del diablo, hermano, a confundir a la gente. En la religión, hermano, se mete en la religión, como decía el hermano. No predicamos religión, pero ahí se mete en la religión de aquella persona y comienza a engañar a la gente, hermano. Y esas son doctrinas de demonios, como dice la palabra del Señor. Así que, hermano, con esto, hermano, es todo. Y yo, como les decía, le quiero dar la gloria a Dios y gracias al Señor por este privilegio que me ha dado.